años más o menos, que empezaron digamos, a reconocerse, por ejemplo, con el convenio de la OIT, el 169, que ustedes ya lo trabajaron el otro día, pero destacar que ese derecho es un derecho que se opone, digamos, a todo nuestro andamiaje jurídico, a nuestras normas de derecho, a la mayoría de las normas fundadas en la modernidad europea y occidental, ¿no? Esa modernidad europea y occidental que se construyó a partir de la conquista de los territorios, de los bienes, de las personas, ¿no? De la llegada de los españoles. Y nuestras leyes propias argentinas, nuestros códigos que se fueron consolidando en el periodo independiente, se fundan en esa modernidad, ¿no? Y acá hay como una segunda conquista ya en esa época, que es la conquista del derecho liberal burgués, que inclusive era muy distinto al derecho indiano, que era un derecho que por ahí tenía un poco más de reconocimiento de las diversidades indígenas. El derecho liberal burgués, que surge, ¿no?, con el liberalismo y el desarrollo del capitalismo, y parte de esas nociones de igualdad, libertad y universalidad, se construye a partir de una universalidad abstracta, es decir, una universalidad que se basa en un particular específico, un sujeto de derecho particular específico, al que se le otorga el carácter de universal. ¿Y eso qué implica? Que ese sujeto particular universal, ese sujeto de derecho que regulan nuestros códigos, excluye a otros sujetos, ¿no? A otras formas de vivir, a otras formas de relacionarse con el mundo, con los bienes, a otras formas de dignidad humana, formas de vida. Y así es como se construye nuestro derecho liberal burgués, ¿no? Y ese sujeto de derecho que construye ese derecho es un hombre blanco, un hombre europeo, un hombre propietario. Y un hombre propietario basado en una racionalidad europea y moderna. Y esa racionalidad europea y moderna está vinculada a una racionalidad del yo conquisto, del yo me apropio, que considera, Enrique Dussel, un filósofo, habla de la racionalidad del yo conquisto de Hernán Cortés, ¿no? Que significa, bueno, yo vengo, me apropio, yo conquisto la naturaleza, yo la transformo, la naturaleza como algo externo, como una red extensa, o sea, algo de lo cual yo me puedo apropiar. Y eso es muy distinto a una cosmovisión, digamos, de otras cosmovisiones como la indígena, ¿no? Que la relación y el vínculo con la naturaleza o con el medio es muy distinto. Digamos, esa forma o esa racionalidad sobre la que se funda nuestro derecho es la que le dio vida a los códigos civiles. Entonces nuestro Código Civil, muy fundado en el Código Civil de Napoleón, regula un derecho de propiedad individual, perpetuo, absoluto, exclusivo, digamos, regula solo esa propiedad como la única forma posible de vincularse con los bienes, con la tierra o con todos los bienes, ¿no? Y ese código que se sanciona, es muy paradójico, porque el código se sanciona en el 1870, y reconoce un montón de derechos, lo mismo que nuestra Constitución, ¿no? Reconoce el derecho de propiedad, etc. Pero en esa misma época era cuando se empezaba a hacer digamos, la conquista de la Patagonia, y todos esos derechos que se enunciaban abstractamente en los códigos, en el Código Civil principalmente, estaban muy alejados de la realidad de nuestros territorios. Entonces ahí como que se produce, yo le puse como una doble conquista, ¿no? Ya esta es una conquista más, no es está la conquista con la violencia de la Patagonia, pero después hay una conquista de un derecho que es otro tipo de conquista, que es más de las instituciones y de las leyes. Entonces, bueno, nuestro derecho, que se funda en esta universalidad abstracta, como les decía, tiene esa forma específica de regular la propiedad. En el Código Civil se llama el derecho de dominio, ¿no? Y se funda en esa racionalidad capitalista y de producir capitalista y agroexportadora. Y excluye a todas estas otras formas de poder estar en la tierra. Entonces,
Digamos, esa es la base de nuestro derecho, y esa es la base de la conflictividad que se presenta cuando se reconoce un derecho basado en una concepción muy distinta, que es el derecho a la diferencia, frente a este otro derecho que sigue tan vigente, y que lo más complejo es que nuestra cultura jurídica de nuestro país está toda fundada en ese sistema de derecho. Entonces nuestros operadores jurídicos están atravesados por esa forma de entender el derecho, sobre todo el derecho de propiedad, y además que no solo nuestros operadores, ¿no? Nuestras policías, nuestros poderes judiciales, etcétera, está muy atravesada por esa forma de entender la propiedad y el derecho, sino que además entre ese derecho reconocido internacionalmente y ese derecho local o argentino hay un vacío legal. Entonces tenemos, por un lado, nuestros códigos, nuestros registros de propiedad que garantizan un derecho de dominio, que está también garantizado en la Constitución Nacional, en el artículo 17 de propiedad privada, y por otro lado tenemos todo el derecho que vamos a ver ahora, que es el derecho a la propiedad comunitaria indígena, el derecho sobre la tierra y los territorios de las comunidades y de los pueblos indígenas en sus formas diversas, y que son infinitas formas diversas, porque no hay una sola. Hay diversas, está la transhumancia, lo nómade, etc. Lo comunitario, hay muchas formas. Entonces, bueno, ahí es donde se choca. La misma Constitución es esquizofrénica, porque tiene los dos derechos, digamos, reconocidos con un montón de garantías, pero cuando esos dos derechos entran en conflicto, ¿cómo se resuelve el problema? Bueno, el problema se resuelve, o el conflicto se resuelve, dependerá de la capacidad que tenga cada uno de poder hacer prevalecer su derecho sobre otro. Y eso lo verán porque, por ejemplo, una comunidad que está muy organizada y que tiene el acceso a poder defenderse, a parar el avance sobre su territorio, y pueda llegar quizás a una instancia judicial, tendrás más posibilidades de permanecer en su territorio que una comunidad que no está organizada y que termina yéndose del territorio, por la violencia, por miles de formas que tiene el capital de despojar de nuestros territorios, de los territorios de las comunidades. Entonces, eso era como un poco la introducción. Por ejemplo, hay muchos casos, que es una de las cosas que más ocurre, con los megaproyectos, ¿no? Ahí en Río Gallegos hay una causa en la justicia federal sobre las represas Néstor Kirchner, que van a utilizar si hay participantes de Santa Cruz, conocerán el caso, que hay un amparo sobre el derecho de participación y consulta por el tema de las represas que se van a hacer sobre el río Santa Cruz, que se están haciendo. Bueno, ahí a las comunidades no se las consultó, tuvieron que ir a un amparo a la justicia federal para poder hacer un procedimiento de que puedan al menos hacer un trabajo coordinado para retirar todos los bienes arqueológicos que pueden estar en ese lugar. Y ello frente al Estado Nacional, con un montón de obligaciones que tiene que responder, porque los tratados de derechos humanos lo dicen, pero bueno, ahí en el caso concreto se ve cómo juegan las normas, cómo juegan las nociones tan arraigadas del derecho de propiedad, y cómo funciona el capital también. Entonces, bueno, yo ahora les voy a poner digamos, toda esta introducción tenía como finalidad problematizar un poco, a ver si puedo hacer la presentación.
Ana, si te guías, ahí hay un enlace que dice presentar ahora y ahí publicas el PowerPoint. Sí, a ver. Yo te voy guiando si se ve. No, sí, yo lo que quería hacer era ponerlo como en... A ver. Ahí va. Ahí está. Se está transmitiendo, ahí arranca. Bien, no, lo que yo lo quería poner era como PowerPoint, pero así entero. A ver si lo puedo hacer desde acá. Ahí va, ahí va. ¿Ahí está bien? Bien. Sí, gracias. Bueno, yo igual se los voy a compartir al Power, que es donde más o menos están un poco todas las cosas que le voy a ir contando. Bueno, entonces el derecho de propiedad comunitaria, dicho esto, ya de por qué se presenta tanta conflictividad y la problemática de poder ver esta contradicción, ¿no?, entre el derecho de dominio, derecho de propiedad, basado en un sistema de derecho moderno, liberal y burgués, frente al derecho de propiedad comunitaria, que se basa justamente en principios totalmente distintos, y cómo romper eso es muy difícil. Bueno, acá las principales normas donde se regula el derecho de propiedad comunitaria, el artículo 75, inciso 19 de la Constitución, la ley 26.160, la ley 27.118, que es de la agricultura familiar campesina indígena, tiene algunas normas que también se refieren a la propiedad comunitaria. El convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2016, y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que a partir del fallo Aguas Tinti versus Nicaragua del año 2001, estableció que la propiedad comunitaria indígena estaba reconocida y amparada en el artículo 21 de la Convención Americana y el convenio 169 de la OIT. Y acá les quería comentar una cuestión, que es que el único tratado internacional que aborda de manera integral es el convenio 169 de la OIT. Los otros no tienen el rango de tratado. ¿Y esto qué significa? Que son derecho internacional blando, se le llama, o soft law, que no, digamos, el Estado no tiene una obligación que le genere responsabilidad internacional. El único que le genera responsabilidad internacional es el convenio 169 de la OIT. Por eso la Corte, cuando reconoce la propiedad comunitaria indígena, el principal artículo sobre el cual se fundan los fallos es el artículo 21 de la Convención, que sí es un tratado y sí genera responsabilidad internacional al Estado. Entonces yo acá les hacía algunas preguntas, como ¿por qué hay declaraciones y no una convención? ¿Por qué no hay un tratado de la ONU? ¿Por qué la Convención Americana recién se aprobó en el año 2016? Fíjense qué reciente que es la Declaración Americana. Otra pregunta que les planteaba, ¿por qué les parece que teniendo tantas normas que garantizan la propiedad comunitaria existe tanta complejidad? En la justicia federal, por ejemplo, la mayoría de los casos que tramitan están vinculados a la demarcación y titulación de los territorios comunitarios y a la violación del proceso de participación y consulta. Y además también causas penales. Pero bueno, una de las respuestas que podemos decir respecto de por qué no hay un tratado de ONU, por qué la declaración se aprobó recién en el 2016, tiene que ver con que reconocer los derechos de las comunidades indígenas implica sustraer una gran cantidad de territorio, digamos, de la posibilidad de que avance el capital transnacional y el capital nacional. Y es una gran cantidad de territorio que reserva diversidad, biodiversidad, minerales, aguas, bosques, etcétera, y que si
digamos, si hay mayor responsabilidad del Estado o de los Estados para garantizar eso, más dificultad hay para que avancen, digamos, los megaproyectos o esos territorios ingresen, digamos, al desarrollo del capitalismo. Entonces, quizás una respuesta puede ser esa, de que, por ejemplo, recién tuviéramos una convención americana en el año 2016 y no antes, digamos, esto es muy reciente. Ustedes saben, muchos de los que estarán en la charla, la gran conflictividad territorial con los desmontes, con las mineras, etcétera, que existen en nuestro país y en todos los países latinoamericanos, porque justamente las comunidades indígenas han mantenido afuera de ese desarrollo del capitalismo esos territorios, ¿no? Y los han preservado. Y como los bienes son escasos y ya se han agotado los bienes en la mayor parte del mundo, esos bienes toman un valor económico que son muy disputados. Estaba, por ejemplo, hay un caso en Ecuador, ¿no? De Chevron, que después no termina de poder realizar sus explotaciones por las oposiciones, por las oposiciones de las comunidades indígenas, pero Chevron después le demanda al Estado ecuatoriano su pérdida de ganancia por no poder avanzar sobre esos emprendimientos o megaproyectos que ellos ya habían hecho tratados con el Estado para poder invertir. Entonces es muy complejo cómo funciona el derecho de los derechos humanos y la posibilidad de protegerlos, estos territorios, frente al derecho empresarial y todo lo que son los tratados de libre comercio que le otorgan la posibilidad a las empresas luego de reclamarle a los estados cuando no pueden concretar sus megaproyectos sobre esos territorios por proteger los derechos indígenas. Bueno, volviendo a las normas, acá están un poco las normas detalladas, lo que dice la Constitución, lo que dice la Ley 2660, que ordena esto ¿cómo se llama?, del relevamiento técnico, jurídico y catastral. Muchos sabrán que sino que pocos títulos de propiedad indígenas se han otorgado luego de los relevamientos técnicos, jurídicos, catastrales. Y aquí hay un punto que es re complejo porque ese relevamiento, digamos, ni siquiera se inscribe en los registros públicos de la propiedad provinciales. Entonces, como les decía recién, va por un lado todo este mecanismo del derecho de dominio privado y se compra, se venden títulos, y por otro lado va el derecho de las indígenas y todo lo que es su derecho a la propiedad comunitaria, quizás los relevamientos técnicos jurídicos y demás, pero esa información no se termina de concretar nunca, sino hasta que haya un título de propiedad comunitaria y eso se puede inscribir. Ahí hay un problema y que hay mucho, lo discutimos de cómo hacer para que ese relevamiento en los registros públicos y esto permita darle cierta publicidad al relevamiento. Porque cuestión que si va alguien y quiere comprar una tierra, que sepa, digamos, cuando va y compra, que ahí existe una comunidad relevada y que no ocurra lo que termina ocurriendo, que es un conflicto donde la comunidad tiene que salir a defender su territorio frente a alguien que llega o alguien que quiera avanzar sobre su territorio, aun cuando esté relevada. Bueno, ahí están ahí están el convenio de la 169, el artículo de la Declaración de Naciones Unidas y el de la Declaración Americana. Todos coinciden en reconocer las tierras, los territorios que tradicionalmente ocupan las comunidades o que tienen otro tipo de ocupación, o aquellos que ocuparon y que dejaron de ocupar, que tienen el derecho a poseer, a utilizar, a desarrollar, a controlar las tierras, los territorios y los recursos,
que el Estado debe reconocer legalmente esos derechos y las distintas modalidades, y además protegerlas en las diversas formas, las diversas formas de propiedad, posesión y dominio. Por ejemplo, el convenio de la OIT habla de reconocer habla específicamente de las formas de utilización de los pueblos nómades, de los agricultores itinerantes. La Declaración Americana incorpora la relación espiritual, cultural y material con la tierra y los territorios, que debe tenerse en cuenta, digamos, pero el resto de las cosas más o menos son parecidas en las tres, salvo esos distintos aspectos que recién la Declaración Americana es la que incorpora toda esta noción más de la relación espiritual y cultural, además de la material, con las tierras y los recursos que existen en ella. Acá están un poco los principales estándares que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha fijado en relación al derecho de la propiedad comunitaria. Como les decía recién, está básicamente fundado en el artículo 21 de la Convención, que es el que habla del derecho de la propiedad, individual o colectiva. Y lo que dice la Corte es que estas cláusulas consagran la vinculación estrecha de los pueblos indígenas con sus tierras, como con los recursos naturales de los territorios ancestrales, con la relación e importancia que tiene el goce de ese derecho con otros derechos de los pueblos indígenas y tribales, que se emparenta con la existencia misma de esos pueblos, es decir, el territorio hace a la existencia misma de las comunidades. Por eso no puede escindirse el reconocimiento del derecho del territorio o el reconocimiento del derecho a propiedad comunitaria respecto del goce de otros derechos, y que en la sentencia esta que vamos a trabajar hoy, donde el Estado Nacional fue condenado, está claramente enunciado cómo eso está vinculado con el derecho a la alimentación, con el derecho al agua, con el derecho a la diversidad cultural y con el derecho al ambiente sano. Bueno, la Corte fue desarrollando y fue ampliando digamos, lo primero que enunció en Aguastinti lo fue ampliando, fue ampliando ese contenido y el alcance del derecho a la propiedad comunitaria, que dice que se extiende sobre todas aquellas tierras y recursos que los pueblos indígenas usan actualmente, y sobre aquellas tierras y recursos que poseyeron y de los cuales fueron despojados, con los cuales mantienen su relación especial. Este es un vínculo cultural de memoria colectiva, con conciencia de su derecho de acceso o pertenencia, de conformidad con sus propias reglas culturales y espirituales. Además, tienen el derecho a administrar, distribuir y controlar efectivamente su territorio ancestral, de conformidad con su derecho consuetudinario y sus sistemas de propiedad comunal. Todo eso está amparado por el artículo 21 de la Convención Americana. Después, en el caso Yaque Axa versus Paraguay, además la Corte agregó que el derecho de propiedad también protege el vínculo que las comunidades tienen con los recursos naturales ligados a su cultura, que ahí se encuentren, así como los elementos incorporales que se desprenden de ellos. Y en Huicha del Sarayacu contra Ecuador agregó la necesidad de garantizar la seguridad y la permanencia del control y uso de los recursos naturales. Eso mismo es lo que se mantiene, lo que mantiene el estilo de vida de las comunidades. Todos estos preceptos luego son reiterados en el fallo de la Cajonat versus Argentina. Otro elemento importante que señala el sistema interamericano, la Corte y la Comisión, es que ese derecho colectivo sobre las tierras implica el reconocimiento de un título colectivo de propiedad sobre esas tierras. Eso también está en el fallo de la Cajonat, donde entre una de las cosas más importantes sobre la que condena el Estado argentino
es que violó ese derecho por no otorgar un título único, o sea, condena a que otorgue un título único de propiedad a las 132 comunidades. Bueno, y acá algunos estándares de lo que ha dicho la Corte Nacional. La Corte no se ha expedido en muchos casos. Yo acá en el material que les voy a pasar, les voy a compartir además una colección de dictámenes de la Procuración. Ahí hay una divergencia entre lo que dice el procurador o la procuradora en su momento y lo que ha dicho la Corte. La Corte en general no ha ingresado a decidir sobre el fondo de las causas que han llegado a su instancia, porque generalmente hay cuestiones de discusión de competencia, y entonces a partir de la competencia, ella no, dice que no es competente, entonces no interviene, así que son muy poquitos casos en los que realmente ha establecido algunos dictámenes. Este caso, Martínez Pérez, José Luis, contra Palma, era justamente un desalojo de una comunidad, y llegó a la Corte por un recurso extraordinario. Bueno, y ahí la Corte compartió los fundamentos de la Procuración, hizo lugar y hizo algunas referencias al contenido y alcance del derecho de propiedad comunitaria. El otro caso, Ministerio Público Fiscal contra Martiniano, era un caso en que se había aplicado la ley antiterrorista por unos hechos en el consulado de Bariloche, en un consulado en Bariloche, en el consulado de Chile de Bariloche, creo que era por la extradición de Jones Wallace. Y en el caso de Comunidad Toba contra Provincia de Formosa, esa es una causa histórica, es la causa de la primavera, también la Corte al final aceptó la competencia originaria y compartió los argumentos de la Procuración, y también se pronunció, pero son muy poquitas las causas en las que se ha pronunciado. Hay un par de causas sobre las personerías jurídicas y la competencia, pero no muchas más. Bueno, el derecho teóricamente, el derecho de propiedad comunitaria y todos los estándares que les estaba contando recién está íntimamente ligado con el de tutela judicial efectiva y acceso a la justicia en función de la complejidad territorial que se da y los conflictos, como les contaba hace un ratito. Entonces, para mí, por eso creo que en general están ligados y en las causas se interconectan, porque en general cuando un caso llega a la Corte Interamericana está vinculado a que en su país no tuvo respuestas judiciales efectivas, ¿no? Para garantizar y hacer efectivo su derecho. Entonces, este derecho que está consagrado a nivel general, digamos, para todos en el artículo 8 y 25 de la Convención Americana, y en diversos tratados de derechos humanos, también está garantizado en forma específica para las comunidades indígenas, para los pueblos indígenas. El convenio 169 de la OIT, en el artículo 19, habla del acceso al sistema jurídico de las comunidades, de los pueblos indígenas, la Declaración de Naciones Unidas también, la Declaración Americana también, y en general, digamos, los principales aspectos de la tutela judicial efectiva están vinculadas a dos cosas. Primero, a la accesibilidad, y después, otro aspecto importante es al respeto de los sistemas jurídicos propios de los pueblos indígenas. Que eso es algo como que sobre lo que haya por ahí un poco más de dificultad o reticencia, desde digamos, de los sistemas judiciales nacionales, pero el acceso al sistema judicial tiene que ver con la posibilidad de asegurar el ejercicio de sus derechos. Entonces, la mayoría de las normas dicen que se tienen que establecer procedimientos especiales, sencillos, accesibles, equitativos, que reduzcan las distancias. Eso es un problema muy grande que todos conocen, o sea, dónde están los juzgados, dónde están las comunidades,
la formalidad de los sistemas, la formalidad de los procedimientos, la dificultad para hacerse entender en muchos casos. Entonces, uno de los aspectos es la necesidad de garantizar intérpretes, la necesidad de la gratuidad de los procedimientos, o sea, que los costos no sean un impedimento para poder ejercer y asegurar los derechos, la posibilidad de resolver los conflictos de otra forma, que las reivindicaciones o las demandas sean resueltas en un plazo razonable. Entonces los estados han sido condenados por no investigar, por no juzgar hechos denunciados por las comunidades. Y bueno, y además de los instrumentos internacionales específicos de los pueblos indígenas, existen también las 100 reglas de Brasil de acceso a la justicia, donde habla específicamente en una parte sobre el acceso a la justicia de las comunidades indígenas. Yo no sé si el Poder Judicial de Tierra del Fuego habrá adherido, pero a nivel nacional la Suprema Corte y la Corte Suprema y la Procuración adhirieron a estas reglas, y sobre ellas se han trazado un montón de política pública al respecto. Y hubo un dato que fue interesante, y es que el código, bueno, la ley de víctimas lo enuncia muy vagamente, pero el Código Penal, el Código Procesal Penal Federal, en su redacción original reconocía específicamente entre las víctimas a las comunidades indígenas y las consideraba como que podían ser víctimas los sujetos individuales, pero también colectivamente. Luego, cuando se modificó ese artículo, esa parte se eliminó y solo se mantuvo el artículo 82 bis, que establece que pueden ser querellantes en las causas que los afecten, pero en su redacción original era bien interesante en cuanto al derecho argentino el reconocimiento de las comunidades indígenas como víctimas. Bueno, aquí un poco los estándares que van en esa línea que yo les estaba diciendo recién, de los procedimientos simples, de asegurar los intérpretes, de que del tiempo razonable para el esclarecimiento de los hechos, facilitar el acceso físico a las instituciones administrativas y judiciales o a los organismos encargados de garantizar el derecho de propiedad colectiva de los pueblos indígenas y tribales, la participación de los pueblos indígenas en el desarrollo de los procesos judiciales, administrativos o de cualquier índole que los involucren, sin que esto signifique un dispendio excesivo o una carga excesiva para ellos. Estas cuestiones son bastante complejas porque realmente nuestros sistemas judiciales están poco preparados para atender otra cosa que no sea abogados o abogadas, y bueno, en general hay un obstáculo. Hay funcionarios que son más abiertos, que lo permiten, que tienen una visión más de derechos humanos y habilitan cosas, el reconocimiento de esos derechos, y hay otros que no. Yo durante mucho tiempo trabajé en la Dirección de Acceso a la Justicia e intervine en muchas causas a lo largo y ancho del país, donde realmente no se reconocía el derecho de los pueblos indígenas, donde las comunidades se ordenaban desalojos y etcétera, sin reparar en que hay otro derecho que les garantizaba, que le garantiza otro derecho que le garantiza su derecho, valga la redundancia. Pero por ejemplo hay muchas causas, sobre todo de criminalización, y en eso los organismos de derechos humanos han sido coincidentes en las recomendaciones y en las observaciones que le han hecho al Estado argentino de la criminalización en los conflictos judiciales, en los conflictos territoriales, en el sentido de que, por ejemplo, la justicia federal, lo primero que tenemos tristes casos, es a criminalizar los reclamos territoriales indígenas.
Y bueno, acá yo les voy a dejar un par de recomendaciones de los organismos internacionales de protección de Naciones Unidas, respecto específicamente de Argentina. Ellos, la mayoría, señalan como problema y como observación al Estado, digamos, el no reconocimiento ni la protección legal de los territorios indígenas, aun cuando existe la ley 160, no se han terminado los procesos de relevamiento, pero tampoco hay procedimientos para transformar esos relevamientos en títulos, ¿no? Entonces, la conflictividad se mantiene y existen desalojos, aún con una ley de emergencia, de emergencia indígena. La criminalización y violencia en los campos, en los territorios, eso también fue señalado por los distintos organismos de tratado. La falta de políticas públicas, de leyes e instituciones adecuadas para transformar, digamos, todo este andamiaje de derecho internacional en derecho concreto. El Comité DEX, por ejemplo, le indicó al Estado argentino algo que tiene que ver con lo que es este curso, que es la necesidad de fortalecer las capacidades en el derecho de los pueblos indígenas en los funcionarios públicos de los distintos poderes, de los distintos poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y también de las distintas jurisdicciones, porque también mucho de lo que advirtieron los organismos de tratado es lo que ocurre, que los poderes judiciales locales muchas veces no aplican el derecho indígena, y para que, digamos, para llegar a una instancia como es la Corte Suprema, o como es una Corte Interamericana, todos los que ejercen el derecho saben que es muy difícil, que es muy inalcanzable, y entonces, digamos, en niveles supralegales o internacionales hay un montón de material y de reconocimiento de derechos, pero después en las prácticas concretas, desde el policía al juez del paz, o al juez de primera instancia en lo civil o comercial, o al juez penal, hay una gran brecha y un abismo. Entonces, bueno, tenemos detenidos, tenemos muertos, tenemos comunidades desalojadas por ese motivo. El relator de ONU también, bueno, las mismas observaciones, también, por ejemplo, el relator de ONU para los pueblos indígenas señaló el problema de parques nacionales, esto en el 2011, ¿no? La superposición de parques nacionales y áreas protegidas con territorio habitado utilizado por los pueblos indígenas. Sabemos un poco nuestra historia reciente, tenemos, bueno, lo que pasó con Rafael Nahuel ahí en el Parque Nacional. Entonces, bueno, digamos que el Estado Nacional está bastante advertido. El relator hizo varias recomendaciones también sobre la necesidad de generar los procedimientos administrativos y legales para poder garantizar realmente el derecho de los territorios. Y ahí, por ejemplo, en San Juan estábamos charlando por una comunidad que tiene su relevamiento aprobado hace mucho tiempo, y de hecho ha ganado juicios, digamos, desalojos, ha ganado un par de juicios por desalojo, y estábamos intentando que el registro público anote marginalmente ese relevamiento, que era esto que les decía, que es una política pública muy pequeña, pero que le otorgará una publicidad a esos derechos que le da mayor protección, ¿no? Y del registro público tenían muy buena predisposición para hacerlo, entonces sugirieron que fuéramos a hablar con el Ministerio de Gobierno. Esta es una articulación que está haciendo el CELS con las comunidades de allá, con el MNCI. Y el Ministerio de Gobierno le dijo que no, que ahí el derecho de propiedad privada no iba a interferir en el derecho de propiedad privada, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vemos lo abismal, digamos, de no poder articular, digamos, la política pública, de no poder articular todo este reconocimiento legal con una política pública concreta como es
Ana. Ana. Se apagó el micrófono, se te apagó el micrófono. Ana, sí. ¿Está? Ahora sí, justo se terminó en la última parte, alguien silenció, por favor, le pido a todos los participantes, por favor, no cortamos la disertación. Listo, Ana. Bueno. Estaban muy aburridos, entonces me callaron. ¿Está compartiéndose o no? Sí. Se está publicando. Quédate tranquilo. Ahí está. Bueno, eso, digamos, esto en general, un poco todo lo que tiene que ver con el derecho de propiedad comunitaria indígena y los problemas que tenemos por acá. Ahora, ya como para también ir bien con los tiempos, nos vamos a concentrar un poco más en lo que fue el caso, que bueno, es un caso muy complejo, porque es un caso que es un territorio muy, digamos, muy grande, donde existen, digamos, no es un caso simple en el sentido de que, digamos, los que están, el problema no es con Benetton, no es con una mega empresa, no es con un mega, digamos, con una mega explotación minera, ni nada por el estilo, ¿no? Sino que es un territorio de Salta, los ex lotes fiscales 14 y 55, donde, bueno, habitan comunidades más aproximadamente, la Corte dijo que más o menos desde 1629 había presencia de comunidades indígenas allí, pero ¿qué pasó? Que a partir del principio de siglo, como ocurrió en muchos territorios del Chaco, todas esas zonas tienen esa gran conflictividad, de que fueron llegando colonos o criollos, como le dicen, que se fueron asentando en esas tierras, y que muchos de ellos son pequeños campesinos, productores, que no son, digamos, inclusive ni siquiera tan invasivos con el territorio. Entonces, sea una complejidad que por ahí no es una mega empresa que es más fácil ver cómo desalojarla, cómo sacar ese mega emprendimiento ahí, sino que, bueno, hay una complejidad porque hay muchas familias criollas que tampoco, ni siquiera muchas tienen título de propiedad, porque son que se fueron asentando ahí, desarrollando una economía de subsistencia con animales, etcétera, pero que bueno, entraron un poco en tensión por los animales, con las comunidades que empezaron con el reclamo en el año 1991, y entonces la ejecución también tendrá algunas cuestiones complejas, pero lo cierto es que el 6 de febrero la Corte dictó esta sentencia, que fue publicada o notificada en abril. Son 132 comunidades las que reclaman la propiedad comunitaria de esos dos lotes, pertenecientes a los pueblos huichis. Si pronuncio mal, discúlpenme mis errores de lengua, pero por ahí no sé pronunciar bien algunos nombres. Entonces son pueblos huichi, Ihuacja, Comlec, Nihuacle y Tapite. Es un territorio que limita con Salta, que es de Salta y limita con Paraguay y Bolivia. Y como les comentaba, el reclamo se inició en el 1991. Y el gran problema, en realidad,
digamos, la sustancia del conflicto es la presencia de personas o familias criollas que tienen ganado, que el ganado pastorea. Si hay mucha gente del sur, verá por qué la complejidad también de la sentencia, como en Mendoza, bueno, en muchos otros lugares que las comunidades son, digamos, productoras de animales a campo abierto, mediante formas de transhumancia y demás. Bueno, la complejidad con las comunidades acá era respecto a los animales de los criollos en gran medida, cómo esos animales contaminaron el agua, o cómo esa ganadería a campo abierto había deteriorado el ambiente. También se denunció la tala ilegal e indiscriminada, la construcción de alambrados para contener la construcción de alambrado de las familias criollas, y la presencia del ganado que afectaba la vida tradicional de las otras comunidades, de las comunidades indígenas. La Corte, digamos, este caso estuvo mucho tiempo en un proceso amistoso, digamos, de resolución, que de hecho creó una autoridad de aplicación conjunta, porque la idea durante mucho tiempo fue llegar a un acuerdo entre las familias criollas y las comunidades campesinas, las familias criollas y las comunidades indígenas. Eso funcionó bastante tiempo, pero bueno, igual después el caso siguió y la Corte finalmente este año emitió una sentencia. Pero es un caso largo, hay muchos decretos del Poder Ejecutivo Nacional, provincial, que reconoce la tierra, pero que en definitiva no terminó nunca de hacer el título único de propiedad de las comunidades. Entonces, la ejecución tendrá algunos elementos complejos de llevar a cabo, porque implica el traslado de muchas familias criollas que allí vivían. Pero bueno, los aspectos más relevantes de la sentencia, ¿cuáles son? Es la primera vez que Argentina es condenada en una causa que tiene que ver con derechos de los pueblos indígenas, y eso ya es muy relevante. Entonces la Argentina fue condenada por haber violado el derecho de propiedad de las comunidades indígenas reconocido por el artículo 21 de la Convención. Es la primera vez también que la Corte se expide en una sentencia sobre el contenido y el alcance del derecho humano al ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua, y a la identidad cultural, y todos ellos, en este caso, además de expedirse de estos derechos en forma individual y en la sentencia, desarrollar el contenido y alcance que tienen estos derechos, los trata de forma interdependiente y muy vinculados a la identidad cultural de las comunidades. Entonces, no cualquier derecho a la alimentación, no cualquier derecho al agua, no cualquier derecho al ambiente sano, sino todos esos derechos interrelacionados y vinculados a la identidad cultural de las comunidades indígenas. Entonces, por ahí, por ejemplo, en esto que les contaba, todo este análisis que hace que el ganado contamina el agua porque contamina el agua o produce un impacto en el ambiente por alimentarse de las algarrobas, quizás en otro contexto la Corte no hubiera considerado que había una violación al derecho al ambiente, porque no es un gran daño ambiental, sino que es un daño ambiental que es un daño ambiental en relación al uso que las comunidades le daban a ese territorio, al uso del agua de esos ríos, al uso de la algarroba para su alimentación. Esa es como lo complejo y lo interesante de la sentencia, de cómo hace jugar, digamos, todos esos derechos en función de esa identidad cultural. Bueno, otra cosa que tiene la sentencia como rasgo distintivo es cómo toma la cuestión, el método fisión-fusión para
para decir cuáles son las comunidades que están, digamos, amparadas por la sentencia, que serían las comunidades existentes al momento de la sentencia y no cuando se inicia el reclamo, por justamente la cuestión del dinamismo que ocurre con los años. Y otro elemento que para mí es importante también es que, digamos, en esta de los derechos distintos a los derechos burgueses que le decía recién, recientemente la ONU aprobó una declaración de derechos campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, que también reconoce formas distintas de propiedad, formas distintas de estar en el territorio, en muchos aspectos muy parecida a las normas del derecho indígena, pero bueno, de pueblos que no se reconocen, que no son indígenas, sino que son campesinos o trashumantes o otra diversidad de formas, ¿no? de estar en la tierra. Y la Corte en este instrumento, en esta sentencia, reconoce ese instrumento y dice, bueno, el Estado argentino, se entiende que el Estado argentino no haya desalojado a las familias criollas porque también tiene que garantizarle esos derechos, entonces tiene que armonizar y tiene que garantizar el derecho a la propiedad comunitaria de las comunidades indígenas, pero tiene que, digamos, garantizar el derecho de los criollos, reubicándolos en otras tierras que le permita seguir desarrollando su vida. Entonces, ese también es otro elemento que tiene interesante la sentencia. Bueno, aquí un poco lo que ya les venía contando de cómo hizo jugar todos los derechos. Entre las cosas que dice la sentencia respecto de por qué Argentina viola el artículo 21, justamente digamos, los decretos de la provincia algo habían reconocido la propiedad de las comunidades, pero en sus territorios seguían existiendo personas terceras, ¿no? Los criollos, ese problema no estaba resuelto, y la Corte hace especial énfasis en que el Estado no tiene mecanismos de derecho interno adecuados para hacer efectivo el derecho a propiedad indígena. Esto que yo le decía, ese vacío legal inmenso que hay entre la Constitución y el derecho privado, el derecho de dominio, donde en el medio no hay nada. Entonces, ¿cómo hacemos con todas las tierras? Que quizás en las tierras fiscales ni siquiera es tan problemático, pero con las tierras privadas, que están con títulos privados, ¿cómo hacemos para que esos títulos privados, esa propiedad comunitaria indígena se transforma en un título cuando hay un montón de títulos privados? Ese es el gran problema que tenemos en la Argentina, y que no se avanza en una ley de propiedad comunitaria indígena, y por lo tanto están los relevamientos y no hay titulación. Entonces, una de las cosas por las que condena el Estado, justamente por lo que condena la Corte al Estado, es porque no hay formas ni mecanismos en el derecho interno que doten de seguridad jurídica a los territorios. Y entonces la Corte concluye que el Estado violó, en perjuicio de las 132 comunidades indígenas, el derecho de la propiedad en relación con el derecho a contar con los procedimientos adecuados y con las obligaciones de garantizar y adoptar disposiciones de derecho interno para hacer efectivos esos derechos. Y además la Corte dijo, entre otras cosas, que el Estado tiene que otorgar un título único de propiedad comunitaria. Porque, como les decía, el Estado de Salta había hecho algunos decretos, pero no le había materializado ese título único que esté inscrito en un registro, etc. También condenó al Estado la Corte por violar el derecho de participación y consulta respecto de obras que intentó hacer en el territorio de las comunidades, que fue justamente un puente
el derecho de participación y consulta vinculado a los derechos políticos, que están en el artículo 23 de la Convención y que están íntimamente vinculados con el derecho a la propiedad indígena, el derecho a la participación en consulta sobre aquellas cuestiones o sobre cualquier obra que se pretende realizar en ese territorio. Y también también la Corte desarrolló el contenido y alcance de ese derecho, que claramente no es cualquier consulta, ¿no? Tiene que tener ciertos requisitos para que sea una consulta efectiva, donde haya una participación efectiva de las comunidades. Como eso no ocurrió, también la Corte condenó al Estado porque en la construcción de un puente, el puente internacional, incumplió esa obligación de procurar los mecanismos adecuados de consulta libre, previa e informada de las comunidades indígenas. Por ende, vulneró en su perjuicio el derecho de propiedad y a la participación en relación con las obligaciones estatales de respetar y garantizar los derechos. Entonces, incumple el artículo 21 de propiedad vinculado con el artículo 23, que es el de participación y consulta. También ahí había otro ítem que ahí la Corte no condenó, que estaba vinculado que en un momento el gobierno de Salta hizo un referéndum para ver si tenía que entregar los títulos de propiedad comunitaria o no a las comunidades. Entonces llamó una elección y sometió eso a la votación popular. Y ahí las comunidades también hicieron un amparo que fue rechazado, pero bueno, igual el referéndum salió que en 90% creo que sí que había que entregar el título de propiedad a las comunidades. Pero fíjense el delirio de someter eso a una votación. Bueno, y la otra cuestión era esto que les decía, que es súper relevante, la interdependencia de estos derechos. Y sobre todo que la Corte se haya expedido sobre estos derechos, porque, por ejemplo, sobre el derecho humano al agua, no existe ningún tratado, hay una resolución de Naciones Unidas y se desprende de los distintos derechos económicos, sociales y culturales, pero no hay una norma que sea muy específica. Entonces, todo este desarrollo que hace la Corte respecto a estos derechos es muy importante para diversos casos. Respecto del ambiente, se remite bastante a lo que la misma Corte ya había desarrollado en la opinión consultiva 2317, que es donde es consultada la Corte sobre la existencia del derecho al ambiente y por Colombia, el Estado de Colombia le hace esa consulta a la Corte, es todo un mecanismo que tiene el sistema interamericano para que la Corte se expida sobre el contenido y alcance de un derecho, y la Corte ahí se expidió en general sobre el derecho al ambiente sano, y en el fallo remite mucho a los preceptos que ya había vertido en esa opinión consultiva. Sobre todo, el derecho al ambiente sano, como dice acá, es importante tener en cuenta que pueden verse afectados a partir de problemáticas ambientales muchos otros derechos, y que ello puede darse con mayor intensidad en determinados grupos en situación de vulnerabilidad, entre los que se encuentran los pueblos indígenas y las comunidades que dependen económicamente o para su subsistencia fundamentalmente de los recursos ambientales, como las áreas forestales o los dominios fluviales. Por lo dicho, con base a la normativa internacional de derechos humanos, los estados están jurídicamente obligados a hacer frente a esas vulnerabilidades de conformidad con el principio de igualdad y la no discriminación. Y acá, por eso esto que les comentaba recién, el impacto ambiental tenía que ver con esto, sobre todo también con la tala, pero con el tema de los animales en el territorio. Y quizás lo que en muchos otros casos, nosotros, por ejemplo, muchas comunidades campesinas invocan que el uso del monte para alimentar los animales a campo abierto es en armonía con la naturaleza. En el caso concreto, en este caso concreto, eso mismo se transformó en
digamos, en una vulneración del derecho al ambiente de las comunidades indígenas, que su alimentación y se basa no se basa en la producción de ganado a campo abierto, sino en la caza, en la recolección, etc. Respecto del derecho a la alimentación adecuada, bueno, también señaló los estándares que están muy vinculados a lo que dice el Comité que está, bueno, contiene varias cosas. Por un lado, el derecho a tener disponibilidad de alimento en cantidad y calidad suficientes, pero también las posibilidades que tienen las personas de alimentarse explotando la tierra u otras fuentes naturales de alimentos, lo que en este caso justamente se veía afectado porque los alimentos, la algarroba y los peces, que ya no están muchas veces por la contaminación del agua, no podían las comunidades valerse de todo, de su entorno ambiental para alimentarse. Entonces, ahí la interrelación de nuevo con el ambiente, con el derecho a la alimentación. De igual modo, el derecho humano al agua, la Corte hizo todo un desarrollo sobre lo que implica el derecho humano al agua, que no solo es de uso personal y doméstico, sino también es el derecho a contar con los recursos hídricos y el derecho a tener recursos hídricos para fines agrícolas o para garantizar el derecho a la alimentación. Se debe garantizar un acceso suficiente al agua para la agricultura de subsistencia y para asegurar la subsistencia de los pueblos indígenas. También aquí el derecho humano al agua tiene diversidad, quizás no es lo mismo el derecho humano al agua en una ciudad que para una comunidad indígena. Entonces también ahí la interrelación, el derecho humano al agua, lo que dijo la Corte justamente estaba vinculado a la contaminación de los ríos por el ganado. Y por último, todos estos derechos vinculados al derecho a la identidad cultural o a participar de la vida cultural. También ahí la Corte hace un desarrollo del contenido y alcance de este derecho y su interrelación con el derecho al ambiente, con el derecho al agua y con el derecho a la alimentación adecuada. Y concluye que la Corte entiende que corresponde tener en consideración la interdependencia de los derechos analizados y la vinculación que presenta el goce de los mismos en las circunstancias del caso. Asimismo, tales derechos no deben ser entendidos en forma restrictiva. Ya se ha dicho que el ambiente se encuentra relacionado con otros derechos y que hay amenazas ambientales que pueden impactar en la alimentación, el agua y en la vida. Esto que les decía, bueno, los animales contaminaron el río y se comen la algarroba. Entonces se ha provocado una deforestación y la algarroba es un fruto muy necesario para la alimentación de las comunidades porque a partir de allí producen un montón de alimentos como la harina de la algarroba, ¿no? Etcétera. Y entonces en el caso concreto se da esta interrelación y por eso se afectan estos derechos. Por otra parte, dice la Corte, no cualquier alimentación satisface el derecho respectivo, sino que la misma debe ser aceptable para una cultura determinada, lo que debe tener en cuenta los valores no relacionados con la nutrición, sino que la alimentación a su vez es indispensable para el goce de otros derechos, y su carácter adecuado puede depender de factores ambientales y culturales. Entonces, no es que la comunidad está reclamando solo que el Estado le garantice la alimentación, cualquier alimentación, sino que esa alimentación puede ser en función de su cultura y de sus formas de alimentación. La alimentación es en sí una expresión cultural. En ese sentido puede considerarse la alimentación como uno de los rasgos distintivos que caracterizan a un grupo social, quedando comprendido, por ende, en la protección del derecho a la identidad cultural a través de la salvaguarda de tales rasgos, sin que ello implique negar el carácter histórico, dinámico y evolutivo de la cultura. Entonces ven, acá como el derecho a la alimentación vinculado con el derecho a la identidad cultural toma una dimensión muy distinta al quizás a garantizar cierta dieta
establecida con determinados niveles nutricionales. Lo expresado a su vez más evidente respecto a los pueblos indígenas en relación a las normas específicas que mandan la salvaguarda del ambiente, la protección de la capacidad productiva de sus tierras y recursos, y a la consideración como factores importantes del mantenimiento de su cultura, actividades tradicionales y relacionadas con su economía de subsistencia, como caza, recolección y otros. Entonces la Corte ha destacado que la falta de acceso a los territorios y a los recursos naturales correspondientes puede exponer a las comunidades indígenas a varias violaciones de sus derechos humanos, además de ocasionarles sufrimiento y perjudicar la preservación de su forma de vida, costumbres, idiomas. Entonces, los estados deben proteger esa estrecha relación que los pueblos indígenas mantienen con la tierra y su proyecto de vida, tanto en su dimensión individual y colectiva. Bueno, ahí hace todo digamos, la Corte en esos dos párrafos como que sintetiza un poco todo ese desarrollo y esa interrelación que se dan entre esos 4 derechos. Bueno, por último, condena al Estado por el artículo 8. Habían varios aspectos. Uno era que por el cual se reclamaba el del referéndum, que no le hicieron lugar a la acción de amparo. Pero por ese caso no, por ese aspecto no fue condenado al Estado, sino por la garantía del plazo razonable, ya que la Corte de Salta tenía que, digamos, dictar un nuevo fallo que dejara sin efecto unas adjudicaciones parciales realizadas en el año 99 por el gobierno de la provincia de Salta, mediante el decreto 461 y 99 sobre el territorio. Y ese fue un caso que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entonces fue remitido para que la Corte de Salta emita un nuevo pronunciamiento, y ese pronunciamiento no existió. Entonces la Corte Interamericana entendió que se había violado la garantía las garantías judiciales en función de haberse violado el artículo 8º primero, porque no se había cumplido con un plazo razonable. Bueno, por último, la sentencia, ¿qué es lo que condena a la Argentina? ¿A qué condena a la Argentina? La sentencia dice que la sentencia en sí misma es una forma de reparación, y establece un montón de medidas que también ahí se discutió bastante en la sentencia, cuánto es el tiempo. Al final, por lo que decía el Estado y lo que decían las comunidades, se estableció un plazo máximo de 6 años para que el Estado tome todas las medidas necesarias, legislativas, administrativas, judiciales, registrales, notariales o de cualquier tipo, para delimitar, demarcar y otorgar un título colectivo que reconozca la propiedad de las 132 comunidades indígenas víctimas del caso sobre su territorio. Además, ese título tiene que ser único y garantizar el carácter colectivo o comunitario, de administración autónoma, imprescriptible, inembargable, no enajenable ni susceptible de gravámenes, como está garantizada la propiedad comunitaria indígena, de la superficie que indicaron las comunidades en un mapa entregado, teniendo como referencia esa superficie, el mapa entregado por la Cajonat en el proceso, tiene que, además, en esos 6 años, promover los procedimientos necesarios para el traslado voluntario de la población criolla, o sea, la reubicación de la población criolla en otros territorios que no sea el territorio indígena, remover los alambrados y el ganado de los pobladores criollos del territorio. La sentencia ahí igual intenta decir que, bueno, que no hay que evitar los desalojos compulsivos, que la idea es que las comunidades criollas o los criollos se puedan reasentar en otras tierras sin llegar a un desalojo forzoso. O sea, lo que establece la Corte es que no deberían haber desalojos forzosos, porque ahí, acá es la contradicción y el problema y lo complejo de la sentencia, porque, bueno, hay que trasladar son muchas familias criollas,
y bueno, intenta establecer procedimientos que sean voluntarios, pero que nunca pueden implicar la decisión de quedarse. Entonces, bueno, la Corte le ha dado 6 años a la Argentina para que empiece con este proceso de traslado. El Estado tiene que presentar informe de cada 6 meses sobre el cumplimiento de la sentencia y además sobre un programa de asistencia a las comunidades, porque además de toda la problemática sobre el territorio, todos sabemos la pobreza, digamos, los problemas de desnutrición, de poco acceso a los servicios y etcétera que hay en el norte de Argentina. Entonces la Corte ordena al Estado que además de la cuestión que tiene que ver con el título, también haga otras políticas de asistencia a las comunidades. También le ordena que debe abstenerse a realizar actos, obras o emprendimientos sobre ese territorio. Bueno, esto, ¿no? Que tiene que presentar los informes sobre las situaciones críticas de falta de acceso al agua potable, a la alimentación, y debe formular ese plan para atender esas situaciones, comenzar con su implementación. Bueno, remediar la contaminación, conservar las aguas, garantizar el acceso permanente al agua potable, evitar que continúe la pérdida o disminución de los recursos forestales, procurar su recuperación y posibilitar el acceso a la alimentación nutricional y culturalmente adecuada. El Estado tiene que crear un fondo de desarrollo comunitario y implementar su ejecución. Y tiene que, además, adoptar medidas pertinentes para, a fin de que las medidas normativas y de otro carácter ordenadas sean de aplicación tanto respecto al Estado Nacional como a todas las entidades federativas. La Corte ahí hace como un análisis respecto a esto. Bueno, si bien es la provincia de Salta, bueno, ¿cómo hacemos para que el Estado en su conjunto armónicamente empiece a tener una normativa acorde a los tratados internacionales y al derecho internacional de los derechos humanos para garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en el tema de la propiedad colectiva, etc. Entonces, porque vieron que como el Estado es federal, muchas veces el Estado nacional dice, bueno, pero el Estado es la provincia, bueno, ¿cómo hacer para armonizar eso? Bueno, medidas de satisfacción. El Estado debe realizar en un plazo de máximo de 6 meses la publicación de la sentencia, un resumen oficial, la difusión de este último documento por diversos medios, en las radios, en lenguas indígenas, en español. Y también, bueno, dispuso la transmisión radial que deberá efectuarse cada domingo de cada mes, cada primer domingo del mes, al menos durante 4 meses. Bueno, y además ordenó que el Estado difunda el resumen oficial de la sentencia en lengua indígena entre las 132 comunidades víctimas. Y por último, estableció medidas de no repetición, y esta es la más fundamental, que es la de adoptar medidas legislativas, o sea, poder resolver esto del gran vacío legislativo que tenemos entre la propiedad comunitaria o los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de raíz liberal burguesa. La Corte le ordenó que debe adoptar esas medidas legislativas y de otro carácter que fueran necesarias para, conforme a las pautas indicadas en la presente sentencia, dotar de seguridad jurídica el derecho humano de propiedad comunitaria indígena, previendo procedimientos específicos adecuados para tal fin. Además, dispuso que las regulaciones normativas y de otro carácter cuya adopción fuera ordenada serán aplicables en todo el territorio nacional. Esto, por lo que vuelvo a repetir, Estado o provincia, como en todas las entidades federativas, estatales federativas que conforman la Federación Argentina, es decir, todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea que se requiere una... Y ahí, ahí tenemos un problema porque la Constitución, cuando
la Constitución, cuando en el artículo 75, inciso 17, establece esas facultades concurrentes entre la nación y las provincias, y ahí, por ejemplo, se han generado algunos problemas respecto de quién o cómo son los requisitos para el otorgamiento de la personería jurídica. Hay un caso con Neuquén, en que la Corte tenía un criterio y luego en la última conformación de la Corte tuvo otra sentencia donde anuló 5 personerías jurídicas que había otorgado el INAI y que la provincia de Neuquén impugnó que el INAI otorgara personería jurídica sin pasar por la provincia, que también era competencia de ella. Entonces, en un primer momento la Corte había tenido en un caso muy parecido respecto del mismo tema, que un decreto de la provincia de Neuquén establecía unos requisitos como más gravosos que los que tiene la legislación nacional, y la Corte había dicho que era inconstitucional ese requisito y ese decreto, pero en la última conformación, si no me equivoco, fue en el 2017 ese fallo, 2017-2018, la Corte medio que modifica su criterio diciendo que las personerías jurídicas, esas 5 personerías jurídicas, eran nulas porque no se había consultado, la provincia no había intervenido en ese procedimiento de aprobación de esas personerías jurídicas. Entonces, bueno, ahí la Corte Interamericana ahora dice claramente que la legislación tiene que ser nacional, federal, y que las provincias tienen que tener tienen que acatar una legislación similar, ¿no? Similar a la federal, o la misma federal. Ahí veremos cómo en algún momento se resuelve. Bueno, eso es todo lo que tengo para compartirles. Y bueno, ahora se abren las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos los participantes. Y bueno, vamos a ir leyendo las preguntas. Por ahí sí reforzar un poco para todos aquellos que por ahí no son de Tierra del Fuego y nos acompañan a nuestros colegas, hermanos, hermanas y demás, hacerles saber que en nuestra provincia, una comunidad, la comunidad Rafaela Hinchton, es adjudicataria a través de un título de propiedad de sus tierras a través de lo que es la ley 405 y 592, ¿sí? Después eso se lo podemos hacer llegar a todos los participantes, como para que esto sirve, digamos, inclusive fue una antesala a la ley de emergencia de la ley 2660. Es anterior, el primer reconocimiento de las tierras se dio en el año 98 y otro en el 2003, y la 2660 se dio en el marco en el 2006. Entonces, verdaderamente a eso, por ahí en el primer encuentro yo también les hice saber de que nosotros tenemos un avance bastante fuerte, que inclusive sirve para todos los otros pueblos y hermanos y hermanas que están viniendo con la lucha de la propiedad de sus tierras. Bueno, esperamos ahora las preguntas. Andrea, no sé si te querés exponer vos o querés que yo la lea. ¿Estás por ahí? Andrea Bustos. Hola. Bueno, Ana, te leo. Hola. Ahí está. Te escuchamos. Sí, bueno, gracias. De todas formas estaba bien si la leías vos. Buenas tardes, buenas noches ya casi. Muchas gracias por la exposición, muy interesante. Yo soy como nueva en estos temas, así que para mí fue mucha información, toda muy, muy buena. Varias veces la expositora, Ana, decía que hablaba de vacíos, que había como un gran vacío entre, digamos, esto de poder reconocer la propiedad comunitaria, pero la titulación definitiva
¿no? Entonces mi pregunta es, Ana, ¿cuáles serían, las posibles herramientas para evitar ese vacío o anular ese vacío? ¿Voy contestando de a una, Pamela? Activa el micrófono, Pame. A ver, ahí. Es la única que por ahí leí, así que la podemos ir contestando, Ana. Bueno, bueno, todos me dicen Katia, así que les digo que si quieren me pueden decir Katia. Bueno, ese es un gran problema, es el principal problema, porque por eso les intenté hacer esa introducción del derecho liberal burgués, porque el derecho liberal burgués le otorga una garantía a la propiedad privada, que el artículo 17 de la Constitución Nacional dice que la propiedad privada es inviolable y que no puede ser privada de ella sino en virtud de sentencia judicial fundada en ley anterior, o que la causa de expropiación solo es por ley que declare la utilidad pública. Esos títulos de propiedad están súper consolidados y están inscritos en los registros públicos. Y bueno, y ahí es donde se presenta el problema. ¿Cómo hacemos una ley de propiedad indígena que no tenga que, porque ahí también hay una discusión, digamos, si una comunidad posee, digamos, el derecho civil le otorga la propiedad cuando una persona posee 20 años una tierra. Entonces, si el derecho civil dice que cuando en 20 años uno posee una tierra, es propietario, hay una gran discusión es si los territorios comunitarios indígenas que tienen un relevamiento y que tienen que ser otorgados los títulos, si hay que indemnizar al titular registral o si se podría aplicar de alguna forma una modificación al código, hacer como una adaptación del Código Civil o una ley que establezca algunas, pero bueno, ahí hay discusiones también, porque algunos dicen, no, pero ese es derecho del Código Civil, nosotros no queremos aplicar ese derecho. Pero tampoco sería razonable, bueno, esta es mi opinión, ¿no? Indemnizar a alguien que tiene un título cuando nunca poseyó una tierra y esa tierra le corresponde ancestralmente y es previo a su derecho de dominio el derecho de la comunidad indígena. Bueno, ese vacío legal es muy complejo de llenar, justamente por eso. Un paso como para generar cierta seguridad jurídica a los relevamientos es esto que yo les decía, bueno, mínimamente los registros públicos provinciales deberían inscribir marginalmente, aunque sean los relevamientos. Cuestión que cuando venga otro a querer comprar ese título, sepa que ahí hay una comunidad y que en realidad está comprando el título de una comunidad que todavía no se termina de formalizar. Bueno, ese es un gran problema y que, bueno, ahora con la sentencia de la Corte creo que con más, el Estado está mucho más obligado a resolverlo que antes, ¿no? Entonces, hay varios procesos, hay varios proyectos de comunidad indígena dando vuelta que no se han tomado, que no se trabajan, porque en realidad lo que termina pasando es que el Congreso no toma definitivamente estos temas, pero bueno, ese es un gran problema, porque, por ejemplo, se hace una ley que diga que se expropian todas las tierras, bueno, el derecho de propiedad es tan fuerte que también pueden haber una infinidad de juicios al respecto, porque se puede invocar que se viola el derecho 17 el artículo 17 de la Constitución. Es muy complejo. Para mí, una de las salidas es como hacer un proceso parecido al proceso de usucapión, o de título, o de, nosotros le decimos título supletorio, que es cuando el juez mediante una sentencia otorga un título, reconociendo esos 20 años de posesión, bueno, a realizar una especie de interpretación así en la ley. Había uno de los proyectos que yo leí que más o menos tenía ese espíritu de hacer una comisión
que estudie los distintos relevamientos, que se pueda estudiar, porque además un territorio comunitario, por ahí hay 5 títulos que están en él, 5 títulos privados o más títulos privados, y entonces como, bueno, hay que agarrar a 5 titulares registrales, bueno, es bastante complejo. Por ejemplo, en la provincia de Mendoza hay una ley de expropiación que sancionó la provincia para reconocer la propiedad comunitaria de las comunidades huarpes. Es un territorio gigante que hay en la provincia de Mendoza, en el departamento de La Valle, miles y miles de hectáreas. Casi todo el departamento, la provincia lo expropió para otorgar el título comunitario a las comunidades huarpes. ¿Qué pasa? Ese proceso de expropiación aún no se puede llevar a cabo, y esa ley es del 96, 97. Pasó por todo un proceso de inconstitucionalidad, que la Corte Provincial finalmente dijo que era una ley constitucional, y no se ha podido llevar adelante porque respecto a esas tierras no solo hay títulos, sino que hay superposición de títulos. Entonces no se sabe a quién hay que pagarle por esa expropiación. Bueno, como ven, es muy complejo porque la realidad va por un lado y los registros van por el otro. Y los títulos se venden y se compran como si nada, con gente adentro, siempre. Pero tienen una seguridad jurídica que muchas veces no tiene que la realidad no la tiene. Y por eso la gran conflictividad que hay en el territorio. Bien, te leo otra, Katia. ¿Cómo se aplicaría el derecho de identidad cultural en una posesión heredada? Norma Guerrero. ¿Estás ahí, Norma? Sí, para que me explique un poco más, porque ¿cómo sería en eso una posesión heredada? Sí, estaríamos hablando de un privado. A ver. Norma, ¿estás por ahí? Bueno, sigo por la siguiente. Dice, Vero Uber, ¿se hizo algún planteo respecto del rol de los escribanos que confeccionan escrituras diciendo que se encuentran libres de ocupantes cuando no es así? Bueno, eso es otro gran problema. En esto de que les digo, se compran títulos, se venden títulos diciendo se entregan libres de todo ocupante, y eso en general no es así. Yo no tengo tanta experiencia en litigios de tierras comunitarias indígenas, pero sí campesinos con poseedores también ancestrales, y es muy complejo, digamos. En realidad, la jurisprudencia respecto de eso, lo que dice es que eso no sirve como para acreditar realmente una entrega de una posesión. Que por más que la escritura diga que las partes se entregan y se dan la posesión, si no hay un acto material de entrega que el escribano certifique que está en el campo entregando esa posesión vacía, son solo declaraciones de las partes y uno lo podría contrarrestar. Pero en realidad no hay ninguna norma, no se ha hecho nada respecto a los escribanos, y eso también podría ser una de las políticas públicas o procedimientos que se podrían regular. Bueno, ¿cómo tiene que un escribano certificar que existe o no una comunidad indígena en un territorio? Bueno, son muchas cosas que podrían hacerse. La inscripción en los registros como nota marginal, cómo los escribanos deberían quizás hacer un informe cuando son inmuebles rurales, con el INAI, no sé, pero no se ha tomado ninguna medida con los escribanos, que es una de las ramas que tienden a reproducir la cuestión de los títulos y de la complejidad de cómo se compran y transfieren títulos, inmensidades de tierras, con unas irregularidades, porque van modificando en las escrituras hasta los límites. Sé que en Córdoba hubo un caso muy interesante que justamente hablaba de cómo se apropian las tierras con los estudios de los escribanos, los poderes, los abogados. Los escribanos y los abogados son una sociedad que funciona bastante para incorporar tierra al mercado
comprarla, venderla, ir saneando títulos y después buscar expulsiones de comunidades. Pero no se ha hecho nada. Pero bueno, ese es uno de los puntos que está bueno para trabajar como política pública. Lo que me preguntaba de la posesión con la identidad cultural, no sé si, no la logré comprender a la pregunta. Sí, ahí le pedí que me reformule, pero estoy esperando. Después, Karina Alegría dice, si el tema de la tierra es la gran disputa que tenemos las comunidades, sabiendo que esto afecta el desarrollo del individuo y de la familia, ¿cómo aplica el derecho canónico en el caso de las personas con discapacidad? No tengo idea del derecho canónico, perdón. Sí. Bueno, después habían otras preguntas referidas a lo que es cómo se obtiene la personería jurídica. Eso sí los invitaría a ver directamente en la página del INAI. Hay un área que es el RENACI, que son los que se encargan de gestionar lo que son las inscripciones. Igualmente, por ejemplo, nosotros en la provincia de Tierra del Fuego, a través de la Secretaría, nosotros gestionamos, digamos, esto de las inscripciones, los requisitos y demás de lo que es la personería jurídica. Costos no existen porque depende del Estado nacional. Y después había visto una pregunta referida a la palabra esta que es utilizada muchas veces como reserva, que inclusive acá también se está discutiendo, que es el concepto de reserva aborigen, que inclusive se la plantearon y se la replantearon y es utilizada por miembros de la comunidad. Y a nosotros, por lo menos de manera personal y por ahí compartido con otros profesionales, estamos intentando dejar de utilizar esa palabra porque hace referencia a un concepto que es totalmente colonialista. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre vamos a hablar de territorio, tierra, territorio. Por eso también los temas centrales y el tema que te agradezco a vos, Katia, es replantear esto. ¿Cuál es la tutela efectiva de garantizar esto que nosotros planteamos como territorio de las comunidades aborígenes? Bueno, la dificultad que nosotros tenemos respecto al tema del acceso a la justicia, que bueno, que son los vacíos que bueno, con la lucha iremos ganando. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para... Pero ahí con el término reserva me gustaría agregar algo. Sí, no lo dije, pero lo tenía... Cuando en esto que yo le decía de la segunda conquista, que fue más jurídica de la ilustración europea en nuestras normas de las repúblicas independientes, que este proceso codificador y en las constituciones no se da al principio de la independencia. Justo ahora estoy leyendo y estudiando mucho sobre eso. Pero es muy interesante porque, claro, en relación al derecho civil y eso, nuestras élites ilustradas de Buenos Aires que sancionaban leyes como si fuera todo el territorio igual y queriendo eliminar, ¿no?, en esta lucha de civilización barbarie, la generación del 80, la consolidación del Estado-Nación, con una visión de que acá no existen indígenas, ni existen campesinos, ni existe ruralidad prácticamente, sino que somos un país que solo llegó en los barcos. Nuestra Constitución es muy del origen de Estados Unidos. En ese sentido, la ley de ilustrada tomó mucho la Constitución de Estados Unidos porque, por ejemplo, la inglesa era una monarquía, una república monárquica. Y Estados Unidos, justamente, ellos exterminaron mucho a los indígenas, pero los que no exterminaron los encerraron en reservas. Y eso, la reserva viene mucho de ahí. Entonces, sí, es un término muy crítico que estaría bueno ir eliminando. Es como el término colonia, que venimos a colonizar, digamos, viene de la colonización. Entonces, sí, como decía Pamela, es un término que hay que empezar a sacarnos se ha usado mucho también, por ejemplo, en las zonas del Chaco y de todo el territorio que fue incorporado por la guerra del Paraguay, y esos que fueron territorios nacionales, que se hicieron provincias en el 1950, más o menos, fue Chaco, por ejemplo.
Y ahí también se hablaba de reservas. En esos territorios el Estado Nacional por aquel momento hablaba de reservas de las comunidades por allá de Cuom y Uchis. Pero sí, es uno de los términos que tendríamos que eliminar para descolonizarnos y hablar de justamente territorio. Bien, ahí te leo otra pregunta. Pablo Zuliani consulta, ¿se puede probar judicialmente la pertenencia a un pueblo originario? En realidad, no debería ser necesario que te hagan probar judicialmente la pertenencia a un pueblo originario, porque también esa es una discusión que medio, en términos de sentencias de corte y de corte interamericana, no tienen que hacerte el ADN de la pertenencia a un pueblo indígena, porque no es solo, es un autorreconocimiento, inclusive. O sea, nadie podría criticarte o desconocerte si vos te autorreconociste. Entonces, yo creo que sí se puede probar, lo que no creo que tenga que ser necesario. O sea, si un juez hoy por hoy no te está reconociendo como miembro de una comunidad porque no está porque no le ha dado el ADN, ese juez está incumpliendo todas las normas internacionales de derechos indígenas. Pues no, es el autorreconocimiento, el reconocimiento y el autorreconocimiento. Y eso también en las comunidades indígenas, por eso un juez nunca podría desconocer un derecho diciendo que no hay una personería jurídica otorgada, porque de hecho las personerías jurídicas son declarativas y no constitutivas. Digamos, la comunidad existe más allá de la personería jurídica. La personería jurídica lo que le otorga es una herramienta frente al Estado para gestionar, etcétera, pero las mismas normas respecto a la personería jurídica dicen que existen antes, digamos, existen, es como dice la Constitución lo del territorio, la propiedad es preexistente, es todo preexistente, lo que pasa que después, bueno, nuestra formalidad hace que no se reconozca, pero sí se puede demostrar claramente. Yo vi una pregunta que se te pasó, me parece, que es de Vero Uber. Sí, era la que no habíamos podido deducir. No, porque dice ahí, en ningún caso se logró la registración de los relevamientos en las cédulas parcelarias o catastrales. Dice, hace años que vengo insistiendo con este tema. Entiendo que está preguntando si se logró registrar propiedades comunitarias. En general, las que se han registrado son las propiedades que ha otorgado el Estado nacional o provincial en tierras fiscales. Yo no conozco hasta ahora ningún caso que tierras que se hayan revelado y que sean consideradas tierras comunitarias indígenas por las comunidades se haya logrado titular e inscribir cuando esos son títulos privados. Salvo que hayan sido expropiadas, que sí en San Luis creo que hubo un proceso de expropiación y se logró. No estoy segura si se logró, pero era por ahí el camino. Pero en general, solo se han inscrito las propiedades comunitarias cuando el titular de la tierra era el Estado. De los relevamientos, ninguno, prácticamente. Si habían títulos privados, no se han inscrito. De hecho, las resoluciones del INAI salían con ese, hay un juicio, yo estuve leyendo un juicio, no me acuerdo ahora dónde era, pero un caso de que justamente estaba el relevamiento del INAI, es una causa que tramitó acá hace poco tiempo, en un contencioso administrativo acá de Cava, de la ciudad, que era de unas comunidades de Bariloche, creo. Inclusive eran sobre parques nacionales, y el relevamiento se había hecho, creo que era sobre el Parque Nacional Nahuel Huapi, y se había hecho el relevamiento, y el relevamiento decía que había que inscribirlas. Entonces la comunidad fue a reclamar que el Estado no estaba inscribiendo, y la jueza le hizo lugar,
y ordenó al Estado inscribir el título, otorgar el título e inscribirlo. Pero esa sentencia fue apelada por el Estado Nacional y la Cámara la dio vuelta. Eso no es de hace mucho tiempo. Digamos que el Estado es súper esquizofrénico, porque el Estado, en ese caso era el Estado Nacional, era un parque, y podría haber acatado la sentencia y haber hecho el procedimiento de titulación y escrituración, y no, y apeló la sentencia y la Cámara la dio vuelta. Bien. Maximiliano Ismael Casacú consulta, ¿existen en alguna provincia legislación sobre apropiación cultural o violencia simbólica? ¿Cómo era? ¿Existe en alguna provincia legislación sobre apropiación cultural o violencia simbólica? Que yo sepa, no. No he escuchado que haya un caso de ese tipo. Después tenemos a Adriana, dice, una consulta, bueno, para ser leída, ¿existe algún tipo de mapeo de todas estas problemáticas territoriales indígenas en el país? Un registro de conflictos creo que no hay. No. Más que lo que tiene el INAI. Claro, que se creó recién ahora con lo que pasó ahora en Chubut, hay un área que intenta plantear, digamos, de manera de emergencia cuando llegan a suceder algún tipo de conflicto, pero la verdad que no. A ver. Quiero ver otro que sea tipo modo de pregunta porque ya nos queda muy poco tiempo. Justamente, nada, la política del gobierno anterior fue muy tremenda respecto a los conflictos territoriales. Sí, totalmente. Lo que sí hay una sentencia que es muy interesante, no sé si la han visto, pero es la de Rincón Bomba, de la masacre de Rincón Bomba, que se reconoce la masacre, salió creo que el año pasado, sobre comunidades indígenas, pero lo que es interesante de esa sentencia es ver cómo el Estado Nacional ha actuado hasta recientemente, o sea, un Estado que todo el tiempo obstruyó a una declaración de una masacre respecto a los pueblos indígenas, y la Gendarmería en el año 90 reivindicando esos hechos. Nos falta un montón respecto al Estado, de la política pública, por eso es súper interesante el curso. Bien. Bueno, ya no nos queda tiempo como para poder seguir desarrollando, pero bueno, agradecer tu participación, Katia, agradecer a todos los participantes por todo, bueno, el respeto que plantearon durante estos 3 encuentros. Es bueno saber que tenemos este tipo de contacto con todos ustedes, más aún sabiendo todos los conflictos que estamos viviendo, todos los hermanos y hermanas, con los últimos hechos sucedidos en el Chaco. Es muy importante seguir efectuando, o sea, seguir encontrándonos, seguir capacitándonos, y bueno, agradecida a todos, a todas, y bueno, vamos a estar en contacto para poder entregar la certificación y vamos a subir las últimas 2 clases. Le paso la palabra a Vanina, y bueno, estaríamos cerrando, que ya nos queda unos minutos nada más. Bueno, súper contenta, Katia, la verdad, fue hermoso escucharte y que todos los que participaron puedan llevarse respuestas a un montón de preguntas que yo creo que todo el mundo no tiene por ahí el acceso a tener una abogada que tenga mucho conocimiento en asuntos indígenas y en todos estos conflictos. La verdad que estoy muy agradecida y espero pronto que termine esta pandemia poder invitarte acá a Tierra del Fuego junto a Sandra Ceballos para que pueda sacarle la inquietud a muchos de nuestras comunidades, como Pamela contaba, que acá tenemos desde el año 94, la comunidad Cernan, mal llamada ONA también, que yo soy integrante de la comunidad, así que imagínate cómo te escuché. La verdad que muy agradecida y muy agradecida a todos los participantes. Así que bueno, vamos a seguir preparando más encuentros también y los vamos a invitar. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer. Ahí estaba viendo que habían un montón de otras preguntas súper interesantes, pero bueno, se nos va el tiempo. Yo ahí le pasé a Pamela un montón de material, le pasé la presentación, le pasé el fallo de la Corte y le pasé
unos dictámenes de la Procuración y algunas cosas más técnicas para que puedan llevarse. En realidad hay que luchar para que el Estado deje de ser tan esquizofrénico y se pueda, digamos, se puedan garantizar los derechos, se pueda garantizar la permanencia en los territorios, y sobre todo que esto no dependa ni de la plata. Hay una pregunta ahí que no necesariamente haya que ir a la justicia siempre, pues si el Estado fuera diligente no necesariamente tendríamos que ir a litigar para garantizar nuestros derechos. Y bueno, quiero felicitar a la provincia también por su política tan activa, que hayan sido tan pioneros en los reconocimientos de los derechos de los pueblos indígenas, y bueno, muchas gracias por la invitación, y me encantaría poder ir a Ushuaia, que tenía previsto este año poder viajar para allá a conocer, porque no conozco mucho Santa Cruz, pero Tierra del Fuego no, y bueno, el contexto de la pandemia no lo ha permitido, así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos y Chao, gracias buenas nuevamente. noches.